Te damos la bienvenida al culto dominical online de nuestra Iglesia Bíblica Gracia Sublime. Desde la ciudad de Chillán, te invitamos a adorar el nombre de Dios y escuchar su palabra por medio de nuestro pastor, Pablo Sepúlveda Concha. Déjanos tus saludos, comentarios y pedidos de oración. Bienvenido. Gracias sublime.
Que el Señor les bendiga. Antes que todo quiero saludar a los hermanos de nuestra congregación y también a los hermanos de diferentes congregaciones que nos escuchan, que siempre están con nosotros, ¿no es cierto?, compartiendo los devocionales, los cultos. Que el Señor les bendiga mucho y esperando que el Señor el día de hoy esté guardando su familia y a cada uno de ustedes. Sabemos que estos son tiempos difíciles y es aún más cuando nosotros tenemos que acercarnos al Señor y estar aferrados de su mano, porque solamente Él es el único que nos puede guardar y proteger en estos tiempos de pandemia. Vamos a leer el devocional del día de hoy, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Tiene por título Luminares en el mundo. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros contigo. Amén. Que el Señor les bendiga.
Saludo a todos los hermanos y hermanas que van a estar una vez más compartiendo con nosotros a través de estos cultos que estamos llevando también a través de YouTube, a través de Facebook cada domingo, para poder también llegar hasta los hogares de todos nuestros hermanos que son parte de nuestra congregación Iglesia Bíblica Gracia Sublime, y por supuesto usted que es parte también del cuerpo de Cristo y que también tenemos esta bendición de poder compartir la palabra del Señor. Hoy quiero invitarles para que podamos leer el libro de Éxodo y vamos a estar hablando de algunos temas importantes que aparecen en este primer capítulo del libro de Éxodo. Y quiero leerlo en el nombre del Señor, y dice así el capítulo 1, para que usted abra su Biblia y pueda leerlo. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y todas aquellas generaciones, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramasén. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echar al río a todos los hijos que nazcan, y a todas hijas preservar la vida. Señor, quiero darte gracias una vez más, porque vamos a poder, Señor, estar compartiendo de tu palabra. Vamos a estar, Señor, una vez más, Señor, por medio de tu gracia y de tu misericordia, Señor, llevando, Señor, el mensaje de tu evangelio. Señor, te pido que me asistas con el Espíritu Santo en esta hora, Señor, y te agradezco, Dios mío, tu amor, tu misericordia y tu bondad para con nosotros, porque nos has amado, y una vez más vamos a poder ver, Señor, el evangelio por medio de este libro, Señor, glorioso y maravilloso, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les dije, entonces hoy día vamos a estar compartiendo un poquito acerca de este hermoso libro de Éxodo, que es un libro que para nosotros poder entenderlo, primeramente tenemos que leer el libro de Génesis. ¿Ya? O sea, para yo poder entender Éxodo tengo que leer el libro de Génesis, y es como cuando yo tomo un libro y lo leo por la mitad, no voy a poder comprenderlo verdaderamente. Entonces, lo primero que quiero decir, a modo de introducción al libro de Éxodo, decir que Éxodo es parte del Pentateuco, ¿ya? Es parte del Pentateuco, pero también a su vez es parte, ¿cierto?, de un libro mayor que todos conocemos y que es la Biblia. Ahora, podríamos decir entonces que Éxodo es un libro dentro de otro libro, ¿ya? Es más, aquí nosotros encontramos la historia de Génesis, ¿ya? O sea,
En otras palabras, el libro de Éxodo es parte de la historia de Génesis, como yo lo explicaba. O sea, no podemos nosotros empezar a leer Éxodo si no hemos leído el libro de Génesis. Ahora, yo para poder entenderlo tengo que leer el libro de Génesis. A través del libro de Éxodo yo encuentro la historia de la redención, ¿ya? Mire, estos 5 primeros libros, que es el Pentateuco, que ya lo conocemos, que lo componen los 5 primeros libros de la Biblia. En estos libros, y que son muy importantes, aquí son muchas cosas que tengo que comunicar y decir en esta introducción, y espero poder decirlas en orden. Pero miren, estos primeros 5 libros sientan la base sobre la cual, sientan la base sobre la que se sostiene todo el resto de la Escritura. Espero que lo haya oído bien. O sea, en otras palabras, en el Pentateuco está la base, ¿ya?, para todo y que sostiene toda la palabra del Señor. Están aquí ¿en qué? Podemos hablar en sus temas, sus acontecimientos históricos, en sus personajes. Entonces, Éxodo establece los fundamentos sobre los cuales se desarrolla, Éxodo, la historia bíblica, ¿ya? O sea, en otras palabras, la estructura misma del Antiguo Testamento se sustenta en el Pentateuco. O sea, toda la estructura del Antiguo Testamento está sustentada en el Pentateuco. Yo tengo un dato, y es que cuando nosotros, desde el principio hasta la cruz, transcurrieron aproximadamente 4.000 años, pero solo en el Pentateuco se ocuparon 2.600 años, para que nosotros podamos entender un poco la importancia del Pentateuco. La importancia de estos 5 primeros libros, ¿ya? A veces nosotros tendemos a enseñar y a decir que hoy nosotros vivimos, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento bajo la gracia, o tratamos de decir más correctamente que en el Antiguo Testamento está la ley y en el Nuevo Testamento está la gracia. Y la verdad que es un gran error decir aquello, porque aquellos que estaban en el Antiguo Testamento fueron salvos por gracia. O sea, cuando yo voy a la Escritura, la gracia me aparece en el Nuevo Testamento y me aparece en el Antiguo Testamento. Y cuando yo voy a la palabra del Señor, también me doy cuenta que la ley aparece en el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo Testamento. No creamos que porque hoy estamos en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, la ley queda exenta. No, de ninguna manera. Recuerda lo que dijo Jesús: oíste que fue dicho. Por ejemplo, no adulterarás, pero más yo os digo, que ahí decía que el que adulteraba moriría, pero más yo os digo, ¿cierto?, que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. No creamos que hoy porque y el Nuevo Testamento nos habla mucho de la gracia, no creamos, o que el Nuevo Testamento es de la gracia, mejor dicho, no. Aquellos que estaban en el Antiguo Testamento fueron salvos por gracia. Nosotros que estamos en el Nuevo Testamento hemos sido salvos por gracia, pero no estamos libres de la ley. La ley, la palabra del Señor continúa vigente. La ley, los mandamientos del Señor continúan vigentes. Es más, podríamos decir que la ley fue dada no en el Éxodo, sino que fue dada en el Génesis. Ahí Dios ya le estaba dando sus leyes a aquellos en el principio, en el Génesis. Entonces, es importante decir que la estructura misma del Antiguo Testamento sustenta el Pentateuco y todo el pensamiento del Nuevo Testamento. O sea, apenas resultaría comprensible el Nuevo Testamento si no tuviéramos el Pentateuco, para que nosotros podamos ver la importancia de eso. Quiero decir que el Dios de Éxodo es el mismo Dios del Génesis y es el mismo Dios de toda la Biblia, de toda la Escritura. Por eso es importante decir, sé que se me van a ir algunas cosas, pero quiero que nosotros podamos entender la importancia hoy de lo que es toda la Escritura, toda la palabra del Señor. Dice y aparece en el libro de Lucas, de aquellos que iban camino de Emaús, y allí habla, toda la Escritura hablaba desde el Antiguo Testamento, toda la Escritura, ¿cierto?, los salmos, los profetas anunciaron aquel que había de venir. Entonces no podemos separar, no podemos decir que la Biblia está dividida. La Biblia es una gran historia y muestra la historia de la redención. Y de hecho Éxodo es un libro que nos habla de la historia de la redención.
Y toda la Biblia nos habla de una gran historia, que es la historia, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, muriendo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. Entonces, quiero que nosotros podamos primero entender eso. La importancia del Pentateuco, la importancia del Antiguo, la importancia del Nuevo Testamento, o sea, la importancia de toda la Escritura. Eso es lo primero que quería hacer énfasis cuando hablamos de Éxodo. Éxodo es un libro dentro de la Biblia, pero también es parte del Pentateuco, como dije, que nos muestra y tiene para nosotros, hermanos, sostiene el Pentateuco, la base, la que sostiene el resto de la Escritura. Y como dije, por sus temas, acontecimientos históricos y personajes, establecen los fundamentos. Y perdone que lo repita, sobre los que se desarrolla la historia bíblica. Apenas tendríamos sustento o sería comprensible para nosotros poder entender el Nuevo Testamento si no estuviéramos en el Pentateuco. Y ya mostré la cantidad de años. Ahora, para poder entrar al tema que yo voy a compartir hoy día con ustedes, la verdad es que quiero abarcar 3 puntos importantes que nos habla este primer capítulo del libro de Éxodo. Y primero es cómo el pueblo se multiplica. Primero, cómo el pueblo se multiplica. Luego, ver el sufrimiento del pueblo. Y tercero, cómo Dios estaba con ellos. Pero antes de poder, hermanos, entrar y adentrarme a los capítulos o a los versículos que he leído, yo he leído y he comenzado leyendo la genealogía, el Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Y cuando nosotros nos encontramos con una genealogía dentro de la Escritura, generalmente tratamos de saltarla y comenzar a leer más adelante lo que sucede en Crónicas. Cuando encontramos allí la genealogía, tratamos de evitar aquello. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, hemos cometido el error cuando estudiamos la Biblia. Nosotros solemos caer en la trampa que cae todo el mundo. ¿Cuál es la trampa? Hacer énfasis en las cosas donde todo el mundo la hace y donde Dios no las hace. Y en esto quiero ser un poco y detenerme un momento. Porque como predicadores, líderes, pastores, nosotros que enseñamos las Escrituras tenemos que entender que si hay algo que el Señor no lo puso allí, no lo escribió, es porque para Dios no tenía una mayor importancia. ¿Me explico? Cuando muchos tratan esta historia, lo primero que todos quieren saber, o lo que muchos tratan de rebuscar y buscar, cómo se llamaba el faraón de Egipto, y comienzan a estudiar, a investigar, y hacen un sermón tratando de explicar quién era, o la mayor parte del sermón la ocupan tratando de hablar del nombre de aquel faraón. Y no digo que no sea importante estudiar, es importantísimo estudiar, es importantísimo conocer la historia, hágalo. Pero estoy hablando de la predicación. Cuando yo estoy predicando, yo tengo que hacer énfasis en lo que Dios hace énfasis en su palabra. Y ese es el gran problema de la iglesia hoy, de los predicadores hoy, que hacen énfasis donde Dios jamás lo hizo. Si Dios, por medio de su Espíritu Santo, no quiso mostrarnos o no quiso poner el nombre allí de Faraón, era porque no era algo relevante para Dios. O no era algo relevante para nosotros. Pero lo que era importante sí era explicar que después de que murió Faraón, vino otro Faraón que no conocía a José. Y eso es todo. Eso es lo importante. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ese es el gran error. La Biblia no nos cuenta todos los hechos. Y eso es importante. O sea, cuando yo voy de un versículo, pareciera que ya ha pasado tanto tiempo. Y si lo leemos en este capítulo, pareciera que aquí hubieron eventos que ocurrieron después de bastante tiempo. Moisés estuvo en la casa de Faraón 40 años, pero yo aquí en el capítulo 2 ya puedo encontrar cómo Moisés huye, ya ha crecido ya Moisés. Entonces, la Biblia no, es un punto importante, la Biblia no nos cuenta todos los hechos, sino solo aquello que es pertinente a la historia de la redención. Nunca olvidemos eso. Nunca olvidemos que el mensaje principal del Evangelio o el mensaje principal de las Escrituras es mostrarnos el mensaje o la historia de la redención.
Cuando yo estoy y abro la Biblia y estoy hablando de cualquier tema o cualquier mensaje, pero este tema no me está llevando a la historia más grande de la Escritura, al personaje más importante de la Escritura, he perdido el enfoque, no estoy predicando el Evangelio. Porque el Evangelio siempre me llevará a la cruz de Cristo. Siempre me llevará a un Salvador, a un Redentor, mejor dicho. A nuestro Redentor. Porque cuando yo hablo de mi Redentor y me enfoco en eso, entonces estoy levantando a Cristo, levantando lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ese es el gran problema hoy de nosotros. Hacer énfasis donde Dios no hizo énfasis. Y tratamos de buscar, si hay algo que no aparece en el texto aquí, entonces trato de rebuscarlo, saber, no sé, de qué color fueron las ciudades que los israelitas construyeron. Si no aparece aquí es porque Dios no quiere hacer un énfasis en eso. Él quiere enfatizarnos en lo que nos muestra la Escritura. Entonces, cada vez que nosotros estudiemos la Biblia, no nos saltemos la genealogía. Y pareciera que al hablar versículo a versículo, capítulo a capítulo de un tema, para muchos hermanos, leer quiénes fueron los hijos que entraron en Egipto. ¿Para qué saltes eso, pastor, y lea el versículo central? Porque nosotros cometemos ese error, y yo lo he dicho un par de veces. A veces creemos, y cuando yo leo un capítulo para predicar la palabra, algunos pensarán, ¿para qué lee el pastor un capítulo? Lea un versículo. Vaya más al grano. Pero ¿por qué es más importante lo que yo tengo que decir que lo que me dice la Escritura? Y eso es lo que creemos mucho. Lo que yo tengo que hablarle a la iglesia es más importante que lo que dice la palabra. Pero aquí lo más importante es lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, antes de entrar a los 3 puntos que quiero hablar, mire, hay puntos muy importantes que nos hablan desde el capítulo 2 al capítulo 4 y que quiero mencionárselos. Primero, el nacimiento de Moisés. Eso ya lo encontramos en el capítulo 2. Mire, vemos, y quiero resaltar antes de hablar de los 3 puntos que son cortos que voy a compartir hoy, pero quiero mencionar cosas muy importantes. Y mire, una de ellas, cómo Dios preserva la vida de Moisés. Ya conocemos la historia. Cómo Dios guardó a Moisés y cómo esa madre, ¿cierto? Esa mujer, y siempre lo he dicho, esa mujer de fe, como también lo menciona la Escritura, guardó, ¿cierto? A su hijo, lo escondió. Y mira qué maravilloso, porque uno podría pensar, ¿qué podría hablarme aquí? El nacimiento de Moisés. Pero mira que hay algo maravilloso. Ella lo echa en un canasto, podríamos decirlo hoy, en un canastillo, y llega a la casa, ¿cierto? Por el agua, se va justo a la casa donde estaba la hija de Faraón, justo el río lo llevó hasta ese lugar. Y ya conocemos la historia, su hermana lo seguía y ella le trajo a su partera, a su propia madre. Pero mira que es maravilloso, cómo Dios preserva la vida de Moisés, que Moisés fue criado en la casa de aquel que lo quería matar. Recordemos el edicto y lo que dijo el Señor. Mandó a todo el pueblo diciendo, echar al río a todos los hijos que nazcan y a todas las hijas preservar la vida. Pero Faraón tuvo que criar, o en su casa estaba aquel el cual él quería matar. Dime si no es glorioso el Señor. Entonces, mira, ahí tenemos algo del nacimiento. Seguro cómo Dios prepara a su siervo. 40 años estuvo él en Egipto, pero también 40 años lo llevó, aleluya, para también prepararlo. Y eso nos muestra, hermanos, que esto no es algo de la noche a la mañana. Dios tiene un trato. Dios tiene que trabajar en nuestras vidas cada día. Dios preparó a su siervo para la misión que le iba a encomendar. Y hay algo que quería resaltar. Cuando Dios llama a Moisés, antes de entrar a estos puntos, que también aparece ya en el capítulo 3. Y mire, Dios le dice algo importante después que le habla a Moisés allí en esa zarza que ardía y no se consumía. Entonces Moisés le pregunta que quién era, cuál era su nombre para decirle a su pueblo, y él le dice, yo soy el que soy. Y esa palabra, yo soy el que soy, mira, nos habla, y un día hablaba de la autosuficiencia de Dios. Si hay algo yo explicaba, nosotros a veces queremos que nuestros hijos crezcan y luego puedan ser autosuficientes.
Pero Dios no quiere que nosotros seamos autosuficientes. Pero Él sí es. Él le dijo a Moisés, dile a mi pueblo, yo soy el que soy. En otras palabras, yo no provengo de otro linaje. Yo no he sido creado. Yo soy el que soy. Cuando yo hablo de mí, yo digo, soy Pablo Sepúlveda Concha. O sea, provengo de esa familia o provengo de esta familia. Tú procedes de otra familia. Pero Él le dijo, yo soy el que soy. O sea, yo soy autosuficiente. Yo no dependo de nadie más. Yo soy el creador de todas las cosas. Es glorioso. El llamamiento que tiene Moisés, yo soy el que te llama, o sea, yo soy el autosuficiente, el todopoderoso. No hay otro más grande que yo, y eso es glorioso. Miren, lo otro que quería resaltar de la importancia de estos primeros capítulos es el regreso después de 40 años de estar Moisés allí en Madián, cuando Dios le dice que vuelva para libertar a su pueblo. No sé si usted lo ha leído, pero cuando Moisés vuelve a Egipto, en el capítulo 4, versículo 18, la escritura nos dice, a ver si puedo leer, dice, y así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ven en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a su hijo y le puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagan delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tus manos, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejarás ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no ha querido dejar ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. No sé si has leído este pasaje. ¿A quién quiso matar? A Moisés. Y mira, te lo voy a seguir leyendo este pasaje. Entonces se fuera, tomó un pedernal afilado y cortó los prepucios de sus hijos y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así le dijo, pues, así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Por qué leo este pasaje? Y volver a lo que estoy diciendo, de hacer énfasis donde Dios quiere hacer énfasis. ¿Por qué hacer énfasis en este pasaje? Podríamos contar muchas historias o tratar de rebuscar aquí muchas cosas, pero aquí está claro. Y eso nos muestra la importancia de la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión recordaba el pacto que Dios había hecho con Abraham. El pacto abrahámico, el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué hace Dios? Sale para matar a Moisés. Eso es lo que dice la Escritura. Y Séfora toma a sus hijos y los circuncida, mostrando la importancia de la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios. Entonces podemos decir que Dios no se toma tan a la ligera lo que Él ha escrito en su palabra. Mientras estudiaba este libro de Éxodo, me encontraba que cuando Dios le dice en uno de sus mandamientos que 6 días trabajarás y el séptimo lo guardarás como día de reposo. ¿Te has preguntado al leer de la Escritura lo que le sucedía a aquellos que trabajaban el día de reposo? La Escritura dice que aquellos debían morir. O aquellos morían. Y eso nos muestra un poco entonces la importancia, hermano, de hacer énfasis donde Dios quiere que lo hagamos. No donde todo el mundo lo hace o donde a veces nosotros queremos impresionar a los demás con nuestra predicación. Una predicación impresionista. Pero no verdaderamente que el mensaje del Evangelio sea predicado. Si hay algo, y la responsabilidad de cada predicador y cada líder es hablar conforme a la Escritura. No leamos un versículo y cerremos la Biblia y comencemos a hablar lo que se nos viene. No, tenemos que hablar lo que hemos, aleluya, estudiado, aprendido, lo que hemos, aleluya, sacado de las Escrituras. Entonces, mira, yo quiero hablar de este capítulo 1. Y quiero hablar cómo Israel, el primer punto, cómo Israel se multiplica. 430 años aproximado había pasado de Israel de ser una familia grande a ser un pueblo grande.
Imagínate que cuando ellos salieron de Egipto, llegaron aproximadamente a ser 2 billones de personas, 600 hombres de a pie, dice la Escritura, sin contar a los niños y a las mujeres. O sea, aproximadamente 2,000 personas. ¿Recuerdan la promesa que el Señor le había hecho a Abraham? Mira las estrellas de los cielos, mira, aleluya, la arena del mar, así será tu descendencia. Por eso yo decía al comienzo, cuando tú lees, aleluya, el libro de Éxodo, jamás lo vas a poder comprender si no lees, aleluya, lo que Dios ha escrito en el Génesis. Aquí vemos cumplida también ya las promesas, la multiplicación. Aquí comienza aquella promesa que Dios le había dicho, cómo el pueblo se multiplica. Y los hijos de Israel comenzaron a fructificar y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Éxodo 1:9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte. Vuelvo a decir, el pueblo se multiplicó. Leía el texto, en cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Qué glorioso la palabra del Señor, qué maravillosa la palabra del Señor. Como Dios ya comenzaba a cumplir sus promesas, las cuales ya había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, esta multiplicación también fue la razón por la cual Faraón decidió tenerlo subyugado. O sea, la multiplicación fue la razón porque ellos también Faraón los mandó a construir las ciudades que habíamos nombrado. Esas 2 ciudades grandes. Fue la razón por qué los quiso esclavizar, fue la razón por qué los quiso tener subyugado. Éxodo 1:9, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Mira lo que dice y sigue Éxodo 1:10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Lo glorioso, la promesa del Señor, cómo Dios comenzó a multiplicar a su pueblo. Entre más los oprimían, entre más los mataban, el pueblo más se multiplicaba. Y eso muestra cómo la iglesia del Señor, hermano, en todo este tiempo que ha tratado de ser por muchos años perseguida, extinguida, al igual que las Escrituras. Pero la iglesia, y siempre lo digo, es del Señor. Esto no es algo humano. Si esto fuera de hombre se hubiera terminado. Pero esto es del cielo, esto es de Dios. Éxodo 1:11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Aquí están Pitón y Ramase. O sea, el que ellos se multiplicaran fue la razón por la cual Faraón los llevó, ¿cierto?, a subyugarlo. Aquí dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y yo sé que te vas a comenzar a hacer preguntas y vamos a poder también responder una de las que nosotros más la hacemos. Amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Qué tremendo, hermanos. Y quizás ellos ya comenzaron a entender, o sea, la promesa que el Señor le hizo a nuestros primeros padres. Entonces, lo primero, vemos cómo Israel se comienza a multiplicar. Y al venir esta multiplicación del pueblo de Israel, entonces vino con ello la aflicción. Y es lo que decía, vino el sufrimiento. Y hoy voy a exponer al final de esto algo muy importante. Y mira lo que sigue diciendo Éxodo 1:8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y vuelvo a decir esto, aquí Dios no quiere decirnos cómo se llamaba ese faraón o cómo se llamaba ese rey. Dios quiere mostrarnos que se había levantado otro rey que no conocía a José. Aproximadamente habían pasado 70 años
Es por eso que y muchos hacen esa pregunta, pero ¿por qué no lo conocían si fue un faraón de Egipto? Ya, eso muestra que ya José había menguado un poco referente a lo que él había ya hecho. Entonces este que se levantó desconoció, ya no conocía quién era José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, como lo dije, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, al venir la multiplicación de lo que nos está diciendo aquí, de lo que ya Dios había prometido y comenzaba a cumplirse, se multiplicarán. Ahora comienza a venir la aflicción para su pueblo. Tanto que amargaron su vida, me imagino. Es por eso que cuando Moisés vuelve, tuvo que mostrar los milagros para que el pueblo creyera, para que el pueblo conociera. Dile que yo soy el que soy. Y ellos lo entendieron claramente. Este Dios que habla es un Dios autosuficiente, no depende de nadie más, no proviene de nadie más. Él es autor y creador y consumador de todas las cosas. ¡Qué tremendo! Ahora, ya con lo que he dicho, sabemos que Egipto y Faraón no son el tema de este capítulo. Ellos solo aparecen en relación a los hijos de Israel. Es por eso que no debemos tanto sumergirnos en la historia de Egipto y ver todas las pirámides y comenzar a investigar momia y tras momia, porque cuando hablamos de Egipto siempre se nos va a eso. No, aquí no es importante Egipto, no es importante Faraón. Ellos están solo por la relación que tenían con los hijos de Israel. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo le interesa es contarnos que este nuevo rey, como lo dije, no conocía a José, y cómo la abundante multiplicación de los hijos de Israel alertó a Faraón de un posible peligro. Y voy a responder algunas cosas. Y se propuso subyugarlos y reducirlos en número. Y comienzan a hacer las preguntas. Mira, Dios había prometido que el pueblo se multiplicaría. Dios comenzó a multiplicar a su pueblo, pero con la multiplicación vino la aflicción. Ahora, ¿por qué Dios querer afligir a su pueblo? ¿Por qué si Dios estaba con ellos, en otras palabras, pasa todo esto? ¿Por qué si Dios está con su pueblo, tiene que usar estas formas o estos métodos? ¿Por qué Dios tiene que afligirlo? ¿Por qué Dios tiene que permitir que sea subyugado? Y lo primero que quiero que veamos, que esta respuesta tiene que ver con lo que vimos en la primera parte. ¿Por qué si Dios está con ellos, le pasan todas estas cosas al pueblo de Israel? Y ya estoy entrando al final de estos puntos. Primero te hablé de la multiplicación que aparece en este capítulo. Luego del sufrimiento, y podríamos hablar mucho acerca de cómo el pueblo sufrió, pero quiero que podamos entrar a este último punto, que Dios estaba con su pueblo. O sea, a pesar del sufrimiento, Dios estaba ahí. Entonces, si alguien dice, porque generalmente cuando nosotros estamos viviendo un proceso difícil en nuestra vida, pruebas, dificultad, enfermedad, no sé, tragedias en nuestra vida, porque a veces nos suceden cosas que no podemos lograr entender por qué nos está pasando esto. ¿Por qué si Dios estaba con ellos? Entonces cuando uno le dice al hermano en esa prueba, hermano, Dios está contigo. Pero cuando uno le dice, si está en el problema más grande o en la dificultad más grande, si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Y la respuesta tiene que ver con lo que vimos al principio, o la primera parte. Primero, entender que la Biblia, y escúchalo bien, es la historia de redención.
La Biblia es la historia de la redención. Segundo, el pueblo de Israel era el pueblo del pacto. Y ese pacto incluía una tierra que no era de Egipto. Y quiero que me pongas atención, no voy a tomar más de algunos minutos para ya estar terminando este sermón. He querido resaltar las cosas de este capítulo 1. Entonces, ¿por qué Dios hizo sufrir a su pueblo? Y decíamos que primero tenemos que entender que la Biblia es la historia de la redención, que el pueblo de Israel era un pueblo que era el pueblo del pacto. Y dicho pacto incluía una tierra que no era la de Egipto. Ahora, desde el comienzo ellos sabían que solo estaban de paso, escúchalo bien, pues Dios se los había prometido. Eso es lo primero que tenemos que entender. O sea, Dios tenía un plan para su pueblo y ese plan, aunque habían comenzado a multiplicarse, no era en la tierra de Egipto. El plan que Dios tenía era llevarlos a la tierra prometida. Incluso José, que lo había entendido claramente, mandó a llevar sus huesos de regreso cuando volvieran a su tierra. Ahora, quizás usted dice, pastor, no ha respondido. ¿Por qué? Si Dios estaba con ellos, entonces tuvieron que vivir y pasar 430 años. Te pregunto, ¿cuántos años has sufrido con esa enfermedad? ¿Cuántos años has padecido ese problema? Bueno, ellos estuvieron bajo la esclavitud 430 años como esclavos, a tal punto que los egipcios amargaron su vida. Pero te digo, Dios estaba con ellos. ¿Sabes por qué Dios los afligió? Porque muchos de ellos se olvidaron de que Dios le había dicho de que su final era la tierra prometida. ¿Y qué hicieron ellos? Se establecieron en Egipto como si esa fuera su tierra y ya no extrañaban la tierra prometida. Cuando yo leo la historia del pueblo judío y avanzo más adelante y los llevo a esos 70 años que estuvieron en Babilonia cautivos, no eran esclavos, pero estaban cautivos en Babilonia. La Biblia nos muestra que cuando ellos quisieron regresar, muchos no quisieron regresar. Es más, muchos de los judíos allí se mimetizaron, aleluya, con los babilónicos. Cuando yo leo la historia de Nehemías, Esdras, me doy cuenta que cuando Esdras, el sacerdote, vuelve con aquel grupo, uno de los grupos que vuelve, y él reúne al pueblo, lo primero que Esdras trata de hacer es, aleluya, mostrarle la ley, o leerle la ley, leerle las escrituras. Porque el pueblo había pasado 70 años sin, aleluya, quizás oír la palabra de Dios, oír la ley de Dios. Es por eso que ese día lloraron desde la mañana hasta la tarde, se humillaron, confesaron sus pecados. Porque muchos de ellos se habían mimetizado, se habían acostumbrado a la vida de Babilonia, se habían acostumbrado a la buena vida, no estaban esclavos, estaban cautivos, pero no esclavos. Se olvidaron allí que Dios había hecho una promesa para ellos, igual que para usted y para mí. ¿Sabes por qué muchas veces viene el sufrimiento en nuestra vida? Para que no nos olvidemos que nosotros no somos de esta tierra. Cuando tú notas el clamor del pueblo de Israel, su clamor no era por regresar a su tierra, su clamor era para ser liberados de la aflicción. Cuando vivimos problemas, dificultades, es para que nos demos cuenta que no pertenecemos aquí, que no somos de esta tierra, que, aleluya, nosotros, nuestra, aleluya, heredad está más allá del sol. Como, aleluya, lo dice el Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada nuevo hay debajo del sol. Dios quiere que miremos por encima del sol y nos demos cuenta que de allá somos, de la eternidad. Estoy terminando.
El clamor del pueblo no era por ir a esa tierra a la cual Dios le había prometido a sus primeros padres. El clamor era por que le quitara su aflicción. Y así a veces nosotros estamos: Señor, quítame este problema, quítame esta aflicción, pero no entendemos que Dios está trabajando para llevarnos a ese lugar que Él tiene preparado. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero ¿sabes qué? Dios no lo había olvidado. Dios no se había olvidado. Cuando la Escritura dice que Dios se acordó de su pacto abrahámico. Dice el versículo, quiero adelantar, versículo 2:23: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. No, este pasaje no me está diciendo que Dios se había olvidado. No, eso va en contra de Dios y de la Escritura. Dios jamás se olvidó de ellos. Es más, Dios estaba con su pueblo. Dios estaba con ellos. Dios estaba con su pueblo. Si no, mira el pasaje que yo leía. Cómo Dios tomó aquellas parteras para que aquellas mujeres, el cual el rey le había dicho en el último capítulo que leíamos. Llamó a las parteras, porque para decirle que a todo niño que naciera, si era niño, que lo mataran. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey les mandó. Dios estaba con él. Dios estaba con su pueblo. Dios puso temor en las parteras para que no mataran a sus niños. Dice que esas parteras, su familia, fueron prosperadas. Nosotros no hemos olvidado de algo: que somos pasajeros en esta tierra. Y no hemos entretenido en este mundo. No hemos entretenido en estas cosas. Como yo decía un día, ¿cómo esperamos la venida del Señor? Muchos dicen: demórate un poquito, Señor, para yo cumplir mis planes. Demórate, Señor, porque tengo mucho planeado que hacer con mi vida. Y no hemos olvidado que un día dijo: iré, pero volveré. Dios estaba con su pueblo Israel, y a pesar de toda la aflicción, aquella aflicción, Dios tenía que cumplir su pacto, Dios tenía que cumplir sus promesas, aleluya, y mostrarnos a través de este glorioso libro, aleluya, que nos muestra. Y más adelante podemos ver, hermanos, la liberación del pueblo, aleluya, cómo Dios, aleluya, libertó a su pueblo con mano poderosa. Dime si no es lo que hizo Dios con nosotros. ¿Sabes? Dios no permitió, no es que Dios permitió el sufrimiento, es que Él lo dispuso para hacer volver a su pueblo a la tierra prometida. A pesar de que eran esclavos y eran sometidos fuertemente, recuerda cuando ellos iban por el desierto, querían volver a comer el pescado que había en Egipto. Dios permitió ese sufrimiento. Él lo dispuso para que ellos pudieran acordarse que ahí no era su lugar, que ahí no era su tierra. Y quiero decírtelo, este no es tu lugar, esta no es tu tierra. No pertenecemos aquí, pertenecemos a la gloria del Señor. Así que si estás sufriendo, padeciendo problemas, enfermedad, quiero que hoy puedas entenderlo. Dios lo está usando, aleluya, para la gloria de Él y para mostrarnos que no somos de aquí. Aquí el Señor, aleluya, nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jamás Dios en su Biblia, en su palabra, nos ha dicho que aquí gozaremos de la mejor vida. No, en el mundo tendréis aflicción. Y lee, si no, lee la vida de Pablo, lee la vida de Cristo, lee la vida de los discípulos, lee la vida de cada uno de los apóstoles, cómo cada uno de ellos murió. Lee a los primeros cristianos, cómo fueron perseguidos. Pero hoy muchos predicadores enseñan y dicen: no, tú no debes sufrir. Nunca olvido a un hombre que se decía llamar cristiano. Y no quiero juzgarlo de ninguna manera. Tenía conocimiento de Dios, se congregaba en una iglesia.
Y él decía, cuando viví este proceso de la enfermedad que tenía en mi cuerpo, y cada vez que él me veía, y en una oportunidad en que tuve que, él era paramédico y tuve que estar con él, o que me tuvo que trasladar, él siempre me decía, te falta fe. Si tú solo pudieras creer que Dios te puede sanar. Porque el Evangelio de la Prosperidad nos enseña eso. Si algo no lo has tenido, porque no lo has pedido con fe. No, él me decía, un verdadero hijo de Dios no puede estar enfermo. Él dice en su palabra que él cargó nuestras enfermedades y curados fuimos por su llaga. Te pregunto, ¿el Señor sanó a todos los enfermos? La Biblia dice que había muchos leprosos en los días de Jesús en el pueblo de Israel, pero él no los sanó, sino a Naamán el asirio. Cuando la Escritura dice que por su llaga fuimos nosotros curados, tenemos que ir primero a la enfermedad más grande que teníamos, que era el pecado. Y ciertamente Él es el que sana nuestra dolencia, porque Él es también nuestro sanador, pero Él por sobre todo es nuestro salvador. ¿Por qué Dios afligió a su pueblo? Y quiero decírtelo, y quizás puede sonar raro, pero mira, no creamos que Dios nos va a dar una buena vida aquí para que nos acostumbremos como el pueblo de Israel. Y por eso muchos que no les pasa nada, no les sucede nada, y deben preguntarse si verdaderamente Dios ha obrado en ellos, se han acomodado en este mundo. O tú, hermano, o yo, hermano, cuando nos sentimos bien en este mundo, nos olvidamos de predicar el Evangelio, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y comenzamos a mimetizarnos con el mundo y con todas las cosas, sobre todo hoy en que la iglesia no puede congregarse presencialmente. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Entonces Dios tiene que afligirnos para que nos acordemos nuevamente el día que no pertenecemos aquí, que somos del reino de los cielos. Aquel hombre me decía, los hijos de Dios no están enfermos. Pero quiero decirte que después de 9 años de estar conectado a una máquina, dializándome 9 años, esperando en que Dios hiciera un milagro, si estaba en su plan, si era su voluntad, porque si no, entonces tenemos que aceptar lo que Dios tiene para con nosotros. Es como cuando dijo allí Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los nombres babilonios, cuando le dijeron al rey, sepa, oh rey, que el Señor puede y nos librará del horno de fuego. Pero ellos dijeron, pero si no lo hace, sepa, oh rey, que no nos postraremos ni adoraremos aquella imagen. ¿Qué pasa si Dios no te sana? ¿Qué pasa si Dios no te quita esa aflicción? ¿Seguirás adorando a Dios? ¿Seguirás glorificando su nombre? ¿O te rebelarás contra Dios? Ellos dijeron, sabemos que Dios lo puede hacer y lo hará, pero si no lo hace, sepa, oh rey, que seguiremos adorando al Dios vivo. ¿Sabes? Dios nos aflige, Dios nos lleva a la tribulación para que no nos olvidemos de las promesas que Él tiene para con nosotros. ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro final? Recuerda, hermano, no somos de esta vida, y la verdad que cuando vamos a partir o vamos a morir, nos aferramos aquí porque somos humanos y amamos nuestras familias y amamos a los que nos rodean. Pero no nos olvidemos que no pertenecemos aquí. Somos, aleluya, pasajeros. Somos peregrinos, tenemos una doble descendencia, somos herederos del reino de los cielos. Quiero hoy que puedas entender esto, que Dios usa o permite el sufrimiento para que podamos saber, o como lo hizo con Israel, hacerle saber a su pueblo que debía volver a la tierra o debía ir a la tierra prometida. No sé lo que tú estás pasando. No sé lo que estás viviendo. Y quizás tú puedes decir, pastor, es que lo que yo estoy viviendo usted no lo puede entender y no lo puede comprender. Te digo, a pesar de lo que uno pueda vivir en su vida, Dios está con nosotros. Y Él en sus manos está. Él es el que está detrás de lo que nos pasa y nos sucede. Él está en control. Él es soberano. Él lo controla todo. Muchos saben, y lo digo para la gloria de Dios, después de 9 años, y no voy a decir que fui probado por Dios, quizás disciplinado por Dios, no lo sé, porque a veces decimos es prueba lo que estoy viviendo, pero a veces somos disciplinados, castigados por Dios,
Y algunos, cuando hablamos de ello, algunos dicen, oh, quizás qué pecado cometió. ¿Acaso tú no pecas todos los días y ofendes al Señor? ¿No ofendemos a Dios todos los días? Siempre digo, Dios a sus hijos que ama, los disciplina y los reprende, los castiga a los que son sus hijos. Y gracias por esa reprensión. Pero como también dice un salmo, Él es el que sana toda nuestra dolencia. Dios este año ha permitido y me ha dado, me ha hecho un maravilloso regalo, un riñón, para en su voluntad permitir que siga en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, que es ser parte de ese plan maravilloso que Él hizo allá aún en la eternidad para cada uno de nosotros. Dios va con su pueblo. A pesar del sufrimiento, Dios estaba ahí. Dios estaba trabajando para ellos. Así como Dios cada día obra en nuestra vida para que no nos olvidemos cuál es nuestra verdadera herencia, cuál es nuestra verdadera o nuestro verdadero lugar, de dónde somos, a dónde vamos, de dónde a dónde pertenecemos. Que Dios te bendiga. Padre, quiero darte gracias por este libro maravilloso, Señor, que solo he podido tomar los primeros capítulos, Señor. Pero cuántas enseñanzas, Señor, a través de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada hermano y a cada hermana, Señor, Padre mío, y que sus vidas sean bendecidas y fortalecidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por hacerme tu hijo, por amarme, por perdonarme y por la obra gloriosa que haces en nosotros, porque como dice el Salmo, tú perdonas nuestros pecados, tú eres el que sana toda nuestra dolencia y tú eres el que harta de bien en nuestra vida, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da. Marcar a los hambrientos, esclavos, libertad, riqueza
Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Gracias por ser parte de nuestro culto dominical online. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de mucha edificación para su vida. Nos reencontraremos el próximo domingo para que a la distancia nos unamos y sigamos creciendo en gracia y sabiduría de Dios. Recuerda, somos iglesia. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos